Estuvimos haciendo un pequeño scouting social, digital. Esta situación de lo que le está pasando a la luz del mundo. Es scouting, mamón. Scouting es. Porque la gente que perdón. O sea, Popi, mira, te voy a dar una explicación, ¿sabes? Bueno, un scouting es una investigación, pues. Hicimos una investigación digital y social. Scouting para nosotros es para como soldar, güey, y eso, güey. Un cautín. Un de trucha, mijo. Ok. Resulta que este caso va más allá. Y lo único que yo acabo de descubrir es que, pues, no es nuevo. Voy a decir por qué. En 1942, 43, por ahí, alguien de la religión nos va a especificar bien los datos. Al abuelito de Nazón Joaquín, Aarón Joaquín, cuando él comenzaba el liderazgo de esta religión, pasó lo mismo. Resulta que hubo unas personas que empezaron a hablar mal de él. Ese sí no me lo esperaba. Bueno, espérate para allá. Espérense para allá. O sea, esto se va a poner sabroso. O sea que ya la familia ya la traen en jaque. Sí, ya son clientazos. Ya son clientazos. Bueno, resulta que Aarón Joaquín empieza con el liderazgo de esta iglesia y con el tiempo a algunos miembros o internos de esa iglesia no les parecía que él tuviera el liderazgo. Entonces ellos fraguaron e hicieron algo como para quererlo derrocar. O sea, él fíjate cómo está. Él inicia la iglesia. Sí. Él empieza, él predica. Bueno, ellos manejan una, ¿cómo le podemos decir? Filosofía o... Su doctrina. Pues es una doctrina en que Dios le habla al señor Aarón, al apóstol Aarón, y él crea la iglesia. Sí. Entonces, de esos mismos que él crea, sale un grupo que lo quiere tumbar. Sí, bueno. Mira. O sea, él empieza la iglesia y él invita a personas a esa doctrina. Pero de esos mismos, por decirlo así, hijos, le salen 2 que 3 torcidones. Sí, como en todo. Exacto. No les pareció, ellos querían el lugar de él y pues le quisieron comer el mandado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le pusieron algunas acusaciones, bla, bla, bla. Como pues, ahorita. Ajá. Y pues ya, ellos se abrieron y X. Eso pasó con Aarón Joaquín. Pasaron los años y quien sigue la administración de la Luz del Mundo es Samuel Joaquín. Y Samuel Joaquín trabaja y sigue trayendo adeptos a la religión. Y entre esos adeptos invita a personas a que se unan a esta doctrina. Y pues resulta que en 1995, 96, 97... 97 fue. Esos mismos que estaban dentro no les parecía la administración de Samuel Joaquín. Y resulta que se le lanzan con todas las uñas a él también. ¿Cómo es, güey? O sea, pero resulta que son las mismas acusaciones. No, las mismas acusaciones contra Aarón Joaquín. Ajá. O sea... también a Aarón Joaquín se le acusa según lo acusaron de muchas cosas. Ok. De todo. Entonces, a Samuel Joaquín lo acusan de lo mismo. En el 95, 96, 97. Y bueno, no pudieron hacer nada porque pues la iglesia, la comunidad continuó y Samuel Joaquín continuó hasta los últimos días de su vida. Sí. Y ahora resulta que toma el liderazgo hace 6, 7 años porque la Luz del Mundo festejó 7 años. Hay un 7 ahí en la provincia. Oye, deberíamos de ir a grabar, ¿no? Allá en la provincia. Antes de que quiten el 7. No creo, no, yo tengo compas ahí, no creo. Bueno, pues continúa. Bueno, entonces... Llega Nazón Joaquín, toma el liderazgo, continúa el liderazgo de la luz del mundo. Y resulta que como a su abuelo, Aarón Joaquín, a Samuel Joaquín, lo vuelven a acusar a él. Lo extraño es que vuelve a pasar lo mismo. Es gente de adentro. Sí, gente que andaban buscando algún fin. Güey, y como no les dieron lo que ellos querían, exactamente, como no actuaron, porque hay una cosa que me queda en la investigación que hicimos, es que una de las cosas que te pide la doctrina de la Luz del Mundo es que vivas lo más rectamente posible conforme a los designios de Dios. Bueno, resulta que estas personas no andaban haciendo cosas buenas y pues la Luz del Mundo los desechó. A continuación se menciona, sí, es así como el día 27 de agosto de 1942,
a las 11:30 de la noche aproximadamente, en esa fecha se da por terminada la relación, la comunión con la Iglesia La Luz del Mundo, así como con sus principales dirigentes, por motivos que todos conocemos. Escuchemos de viva voz al siervo de nuestro Señor Jesucristo, hermano Pablo Holguín Campo, quien vivió precisamente esos momentos. El 27 de agosto de 1942 recibí la tristeza más grande de mi vida. A las 11:30 de la noche, el que nos había enseñado la pureza del Evangelio llegaba ahora con otras cosas que ya no eran pureza, sino eran maldad. Y como no quisimos aceptar aquello, éramos 7 ministros, nuestro hermano Lino Figueroa, nuestro hermano Marcelino Vargas, con nosotros nuestro hermano José María González, hermano Isabel Acevedo. 7 en total. A todos nos corrió y nos dijo, cuando no aceptamos ya lo que él traía, váyanse, no los quiero aquí. Y los que le acompañaban decían, váyanse perros, y nos corrieron vergonzosamente de la reunión, porque le llamamos para que nos explicara de los cumpleaños y todo eso, y lo que hizo fue enojarse. Sentíamos la muerte con lágrimas de ahí, toda la noche llorando. El siervo del Señor, nuestro hermano José María, llegó al hogar y le dijo a su esposa, prepara los galices y nos vamos. ¿Pero por qué? Le decía a la hermana, porque el hermano ya no estaba contento conmigo. Como escuchamos al hermano Pablo, siervo de Dios, esos 7 ministros de Jesucristo, al darse cuenta que los dirigentes principales de la Iglesia, la Luz del Mundo, tomaban otro rumbo, se desviaban de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, y que desde ese 14 de agosto del 42 iniciaban un caminar en la idolatría hacia su dirigente, y que hasta el día de hoy continúan en esa herejía. Y como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio, escuchemos al siervo de Dios, nuestro amado hermano José María González Rodríguez. Hace muchos años, hermanos, que nuestro amado hermano Francisco Borrego y yo nos conocimos allá, hermanos, en la ciudad de Guadalajara. Allá por el año de 1937, nuestro amado hermano nos hizo una visita allá en aquel lugar de Guadalajara. En ese tiempo, amados hermanos, andaba nuestro hermano Francisco, andaba acompañado de un hermano que se apellidaba Botello. Y ellos andaban, hermanos, recorriendo las iglesias, visitándolas, andaban, hermanos, a caballo. No había los medios de transporte como ahora, hermanos, los tenemos. Pero nuestros hermanos, cumpliendo con el ministerio que Dios les había encomendado, andaban en esa forma visitando, hermanos, las iglesias. En ese tiempo todavía, hermanos, el que fuera nuestro representante, hermanos, de la iglesia, que, hermanos, ustedes posiblemente lo han oído, hermanos, mentar, su nombre era Eusebio. Pero, hermanos, cuando él se bautizó, manifestó que había tenido por revelación que su nombre sería Aarón. Aarón Joaquín, hermanos, representante de la Iglesia de la Luz del Mundo. Allá fue donde, hermanos, yo conocí el Santo Evangelio. Después de tiempo, hermanos, pues este varón, hermanos, puedo decir así, hermanos, que dirigió la sana doctrina. Y tuvimos, hermanos, que separarnos. Nuestra separación fue en 1942. Unos poquitos hermanos fueron los que sostuvimos la sana doctrina, tal como la habíamos aprendido. Gloria a Cristo. Allá, amados hermanos, este varón, hermanos, Aarón, nos platicaba que él reconocía como padre en la fe a nuestro hermano Francisco Borrego. Dice, pues yo la doctrina que les estoy predicando, la doctrina que yo les enseño a ustedes, la aprendí por la instrumentalidad del hermano Francisco Borrego. Era lo que él nos decía. Cuando nuestro hermano Francisco Borrego llegó a aquel lugar, allá en el año de 1937, hermanos, él lo presentó allá,
lo presentó como su padre en la fe. Por lo que viendo todo eso, los verdaderos siervos de Jesucristo, y así como Daniel, el profeta, propusieron en su corazón no contaminarse, sino antes perseverar en la santidad, en la honestidad, en la justicia y en la fidelidad. Por ello damos la gloria a Dios. Ellos fueron 7 ministros de Jesucristo, de los cuales haremos una breve reseña ministerial, ya que ellos formaron el grupo Alianza a Jehová. En esta reseña intervienen los siervos de Dios, hermano Jesús Gómez Ibarra, obispo y secretario general del movimiento, asimismo el siervo de Dios, el hermano Juan García Ponce, pastor en la Iglesia Matriz en el Distrito Federal, Colonia del Hierro, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. 1. Siervo de Dios, primer obispo representante del movimiento, José María González Rodríguez. Había una sabiduría en el siervo de Dios, siempre para darle salida a las situaciones que nosotros veíamos difíciles, pero que con la ayuda de Dios salían de sus labios siempre la respuesta correcta. Predicaba sermones largos. Ese era su sello del hermano José, sermones largos, pero bien trazados y muy profundos. Y siempre que predicaba, descubría misterio. Él predicaba con voz gruesa, bonita y muy potente, pero sí me resuena en mi mente esa pausa que él usaba cuando predicaba. Siempre que estaba predicando, tenía una expresión: oh, amado hermano. Esa era su palabra: oh, amado hermano. Llegó al templo del Hierro un varón sabático. Llegó y le dijo: ¿usted es el pastor o quién es el pastor de aquí? Entonces el hermano le dijo: el pastor está por venir. Yo soy su ayudante. Pues con usted quiero platicar, contestó el sabático. Pero vianda, no lechita, vianda. Si me permite, es la hora del estudio. Doy el estudio, termina el estudio y platicamos vianda. No lechita, como dice usted. Está bien. El hermano tomó el lugar, tomó el púlpito, estudio de martes, reiterando lo que dice nuestro hermano, con mucha sabiduría dio su exposición doctrinal de ese martes. Termina, se culmina el culto, baja del púlpito y le dice a esta persona que quería platicar, le dice: ahora sí, estoy a sus órdenes, vamos a platicar vianda, no lechita. Dijo aquel hombre: no, hermano, yo con esto tengo, nada más. Entonces, para que ustedes vean cómo eran esas hermosas experiencias que Dios nos concedió. Nació nuestro amado hermano José María el 16 de enero del año de 1913 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy temprana edad, cuando solo contaba con 22 años de edad, Cristo lo llamó perdonándole sus pecados en su santo nombre. Fue el 8 de septiembre de 1935, habiéndolo sellado el Señor con su Santo Espíritu. Después de un corto tiempo, fue ungido como siervo de nuestro Señor Jesucristo para predicar el Santo Evangelio. En el año de 1942, por revelación divina, fue elegido representante de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor. A pesar de este nombramiento que de parte de Dios recibió, siempre se sintió como el último de sus siervos. También nuestro amado hermano José María González Rodríguez, en el año de 1956, guiado por el Espíritu Santo, convocó al siervo de Dios, nuestro hermano José Isabel Acevedo, y al siervo de Dios, hermano Pablo Holguino Campo, con el fin de elaborar, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo,
la constitución de la Iglesia del Buen Pastor. Hizo también la selección con el siervo de Dios, nuestro hermano José Isabel Acevedo, de los himnos de la Iglesia, seccionándolos en 2 himnarios, un himnario de adoración a Dios y el otro himnario del Cantar de los Cantares. Asimismo, el hermano José María elaboró, con la ayuda de nuestro Señor, el temario de las Sagradas Escrituras. Su esposa, nuestra amada hermana sierva de nuestro Señor Jesucristo, Teresa Larios, siempre fue una compañera idónea hasta el último momento. A pesar de que los dos sufrieron persecuciones, nunca retrocedieron en su carrera espiritual. Al fin, en sus viajes de evangelización por Norteamérica, encontrándose predicando la palabra del Señor Jesús en Florida, fue llamado por el Señor para dar cuenta de su mayordomía el 4 de junio de 1977. Siempre fue su deseo el que el Señor le hallara cumpliendo su ministerio, y nuestro Señor Jesucristo se lo concedió. 2. Siervo de Dios, obispo coadjutor del movimiento, José Isabel Acevedo. El siervo de Dios, nuestro hermano José Isabel Acevedo, conocido entre la iglesia como el teólogo de la iglesia. ¿Por qué? Por sus conocimientos profundos, su intenso estudio en la palabra de Dios y el consejo que nos dio, ¿verdad? A nosotros se los transmitimos a ustedes. Siempre estén estudiando la palabra de Dios. No tomen de otras fuentes, tomen de la palabra de Dios. Porque quiero decirles que así fueron instruidos todos los siervos de Dios y obreros de la antigüedad en nuestro movimiento. Biblia, diccionario y oración. Esto dio como resultado que nuestro muy amado hermano José Isabel Acevedo nos dejara por escrito algo de la doctrina y costumbres cristianas por Jesucristo a su amada, la Iglesia del Buen Pastor. El 15 de enero de 1936, Cristo, por su gran amor, le concedió arrebatar el reino de los cielos, aceptando al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y poco después, nuestro amado hermano José Isabel Acevedo fue sellado con el Espíritu Santo, como aprobación de que pasaba a formar parte de la familia de Dios. Testificó con todos los recursos de su persona que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor le concedió una esposa, nuestra amada hermana sierva de Dios, Carmelita, esposa idónea, la cual siempre fiel le acompañó en la obra de Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque el día 3 de septiembre del año 2009, nuestra amada hermana Carmelita Pedrosa, viuda de Acevedo, cumplió 75 años de haber sido bautizada en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo para la honra y gloria de nuestro Dios. 3. Siervo de Dios, primer bautista del movimiento, Lino Figueroa. Nada más hermoso que recordar también al siervo de Dios, nuestro hermano Lino Figueroa. El siervo de Dios, nuestro hermano Lino Figueroa, fue obispo del Estado de México y muy querido en estos lugares. La forma en que predicaba nuestro hermano Lino Figueroa, su estilo, su hablar dulce, profundo, hermoso, fue plasmado en una conducta aprendida por nuestro hermano Federico Pino. Quienes oyeron predicar a nuestro hermano Federico Pino Rosario, estaban oyendo ni más ni menos que al hermano Lino Figueroa Muñoz. Al hermano Lino Figueroa, por si ustedes no lo sabían ni hoy lo van a saber, desde los tiempos antes de lo que la famosa división que se oye, allá de aquel lado, nuestro hermano Lino fue quien bautizó a Aarón Joaquín.
4. Siervo de Dios, Pastor Domingo Vega. Domingo Vega. ¿Pero por qué se lo menciono poco? Porque no está dentro de mi esfera, ¿sí? Yo hablo más del 50 para acá, porque yo creo que Domingo Vega ni al 50 llegó. 5. Siervo de Dios, Pastor Vicente Martínez. Digno es que lo mencionemos. Me refiero al siervo de Dios, nuestro hermano Vicente Martínez Garibay. Un hombre de características excepcionales, porque nos decía la verdad de una manera sencilla, no buscando, válganme la expresión, hacerse el chistoso. Su esposa, nuestra hermana María Reyes, también una hermana muy inteligente, porque pocos se dieron cuenta que nuestra hermana no sabía leer. En una ocasión, en la iglesia de Donna, Texas, reunidas las hermanas con un grupo de mujeres testigos de Jehová, alegaban, ¿verdad?, por el conocimiento de la verdad. En ese momento llega la hermana María, su hermano Vicente, su esposo, y las hermanas dijeron: llegó la sierva de Dios. Hermana, qué bueno que viene. Queremos que nos muestre qué es lo que significa este texto, porque aquí las hermanas le dan otra interpretación. No dijo: yo no sé leer, denme la Biblia, no. Dijo: lean el texto. Les dijo a estas mujeres. Leyeron el texto. Dice: ya ven, así es. Ni qué quitarle, ni qué ponerle. Así es, ¿verdad? En realidad, hermanos, la Biblia no quiere decir otra cosa, sino lo que dice. Dato histórico del siervo de Dios, nuestro amado hermano Vicente Martínez, obispo misionero de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Nuestro amado hermano Vicente Martínez llegó hasta los brazos de nuestro Señor Jesucristo, cansado de este mundo engañoso, juntamente con su esposa, nuestra amada hermana María, el día 23 de diciembre del año de 1933. Los dos sufrieron, pero también gozaron en la obra del Señor, como dijera el salmista, Salmo 126:6. Irá andando llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. 6. Siervo de Dios, Marcelino Vargas. Y hermano, ya cuando yo era un niño, yo me di cuenta bien, ya conocí a, hermanos, a un siervo de Dios, de un semblante tan hermoso, de una sonrisa permanente en el rostro, que tenía un conocimiento profundo en la doctrina, que infundía un respeto, que conocía doctrina en profundidad, que cuando tomaba el púlpito era un catedrático, pero que enseñaba, hermanos, con mucha templanza y muy centrado. Nuestro hermano Marcelino Vargas Sotelo. En ese tiempo, nuestro hermano Juanito dice que infundían respeto y se les obedecía. 7. Siervo de Dios, Pablo Holguín Ocampo. Quiero hablarles de un hombre, pero un hombre, hermanos, de una imagen que impactó y que todavía muchos tienen en sus ojitos, ¿verdad?, en su mente, la imagen de este hombre, del siervo de Dios Pablo Holguín Ocampo. Créanme que de este hombre, de lo que yo conozco y sé, sí nos quedaríamos hablando muchísimo, ¿sí? Por tres dones que sobresalieron en él. La predicación. Predicaba hermosísimo el hermano Pablito, pero sus sermones eran poéticos. Y prácticamente él se basaba siempre de el cantar, de los cantares.
Otro de sus dones es que él era evangelista o misionero. Le gustaba levantar misiones. Y otro, el canto, la alabanza. Este era uno de los dones hermosos del siervo de Dios, Pablo Holguín. Miren, así de rapidito, el hermano Pablo Holguín fue el primer pastor de aquí de San Pedro Totoltepec, porque después de él fue el hermano Marcelino y después ya el hermano Lino. El siervo de Dios, nuestro hermano Pablito, después de la división pastoreó Cuautla primero. De Cuautla se vino a San Pedro Totoltepec y ya después, hermanos, de allí a Nogales, Veracruz. Allí inició la obra nuestro hermano como evangelista, apoyado por Ángel Villavicencio y Rosita Guinto y los hermanos Rodríguez. Solamente quiero decirles, en cuanto al don de la alabanza, que el hermano hizo más de 2000 himnos, más de 2000. En nuestro himnario tenemos 63 himnos del hermano Pablo Holguín. El hermano, por el amor a las misiones que se tenían que levantar, se fue a las montañas a levantar iglesia. Nuestro hermano Pablo asimismo colaboró con un libro titulado 100 mensajes de amor para la Iglesia del Señor, y también hizo 3 ediciones del himnario de alabanzas especiales titulado Loores al Buen Pastor, todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una característica muy hermosa que conviene que todos aprendamos era la ausencia de ambición en los siervos de Dios. Como ustedes oyeron, ¿verdad? Siempre la escasez, y eso nos honra, el que nuestros pastores, ¿verdad?, siempre hayan padecido la enfermedad de la sindineritis. Gracias a Dios, porque se ve que no hay cabida a que se hizo la separación por ambición. Siempre en la pobreza, pero siempre en la fidelidad al Señor. Un dato que también quiero aportar: entre los 7 hubo un pacto de fidelidad, sellado con oración, con un abrazo fraternal, y ese pacto de lealtad precisamente consistía en ser leales. Es importante, ¿verdad?, el manifestar lealtad a Dios, lealtad a la doctrina y lealtad a los hombres de Dios. Esa es la preciosa estafeta que hemos recibido de los siervos de Dios, que uno mayor que el templo está entre nosotros, que la doctrina del buen pastor es cristocéntrica, que el que merece toda la gloria y toda la honra se llama Jesucristo. Dato histórico: las iglesias con que se inició el movimiento del Buen Pastor fueron la iglesia en el Distrito Federal, en Cuautla, Morelos, en San Pedro Totoltepec, y 2 misiones, una en Ciudad Madero, Tamaulipas, y la otra en Cuernavaca, Morelos. Recordemos que los siervos de Dios fueron repartidos, 2 en el Distrito Federal, 2 al Estado de México, 1 al norte de la República y otro al sur. Asimismo, un supervisor y representante del movimiento. Total, 7 ministros de Jesucristo, trabajando en la bendita obra de nuestro buen Padre Celestial. Transcurrió la primera década del movimiento del Buen Pastor, de 1942 a 1952, y dado el crecimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia denominada El Buen Pastor, se tomaron acuerdos. Dice esta acta, Marcos 16:15, acuerdos que se tomaron para el engrandecimiento de la obra de Dios en la iglesia de Jesucristo denominada El Buen Pastor.
con los ancianos del mismo movimiento. Sintiéndonos muy responsables de la evangelización por todos los lugares de la tierra, nos reunimos el día 18 de abril de 1952, los que formamos el cuerpo docente de esta iglesia, para tratar los asuntos convenientes para el engrandecimiento de la bendita obra de Dios, habiendo acordado como asunto principal repartirnos el trabajo por medio de regiones en la República Mexicana y parte del extranjero, todo esto para la honra y la gloria de Dios. En la iglesia matriz, ubicada en el Distrito Federal y en el interior de la República, oficiará en la distribución del Evangelio nuestro hermano en Cristo, José María González, para engrandecer la obra de Dios en todas sus partes con la ayuda del Señor. Las iglesias del estado de Puebla y Tlaxcala quedan a cargo de nuestro hermano en Cristo y siervo de Dios, Lino Figueroa, teniendo del mismo modo amplias facultades y aún obligación en el engrandecimiento de la obra del Señor. Las iglesias del estado de Morelos y Guerrero quedan a cargo de nuestro amado hermano y siervo de Dios, José Isabel Acevedo, quien pondrá todo su esfuerzo y empeño en la distribución del Santo Evangelio en toda esa región. Las iglesias del estado de Veracruz y Oaxaca quedan al cuidado de nuestro querido hermano y siervo de Dios, Pablo Holguín, comprometiéndose también delante de Dios emplear todas sus facultades y virtudes que Dios le ha dado en la predicación del Santo Evangelio por toda esa comarca. El estado de Michoacán, Jalisco y Nayarit, así como también el estado de Colima, donde están fundadas las iglesias del Señor, queda a cargo de nuestro fiel hermano y siervo de Dios, Domingo Vega Peña, quien procurará de igual manera el engrandecimiento de la obra de Cristo Jesús por toda esa región. Las iglesias del Estado de México quedan a cargo de nuestro querido hermano y siervo de Dios, Marcelino Vargas Sotelo, quien tendrá el especial cuidado para impulsar más la propagación del Santo Evangelio por todos esos lugares. Las iglesias del Estado... Hola, mi nombre es Luis Carlos Reyes. Ya por mucho tiempo hemos escuchado muchas cosas que se dicen de la iglesia, la luz del mundo. Aquí voy a dar algunas evidencias de algunas cosas que se han dicho por esta iglesia entre los años 1989 al 1995. Voy a leer de un periódico que se publicó el 18 de junio del año 1995 por unos miembros de la iglesia de la luz del mundo que decidieron salirse de la iglesia porque no les gustaban qué es lo que estaban diciendo en cuanto a Samuel Joaquín Flores. El periódico es La Opinión, se publica en Los Ángeles, California, y es un aviso pagado. Es titulado así: al hermano Samuel Joaquín Flores, dirigente general de la Iglesia La Luz del Mundo. Dice así: hermano Samuel, los suscritos somos miembros de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, La Luz del Mundo, cuya iglesia usted en la actualidad dirige muy a su personal manera, por la presente, con el inviolable derecho que como creyentes y como personas nos asiste. Hacemos a usted y a los hermanos de la luz del mundo la aclaración siguiente: que por nuestro mutuo propio hemos decidido de una forma reiterativa mantenernos al margen de su dirección, por las siguientes razones. Y aquí se dan 4 puntos. Antes de continúe, pido perdón por si no estoy hablando el español apropiadamente, ya que mi idioma dominante es el inglés. Entonces el español es un idioma secundario, y así ojalá tengo la misericordia de los escuchantes. Pero de todos modos deseo comunicar estos puntos tan importantes. Pero el punto que voy a concentrarme aquí en este video es el punto número 2. Dice así: esas personas que salieron de la luz del mundo dijeron esto: como miembros de la iglesia, reprobamos la proclama que usted ha permitido se difunda en la iglesia a nivel general, que usted es el mismo Dios, que usted es el Verbo encarnado, que usted es el predilecto Hijo del Altísimo, que usted es la vida de sus creyentes, que usted es el Cristo hombre en persona, etcétera, etcétera. Ver el seminario que usted edita en su iglesia
Nebo a raíz de la concentración del año 1989 en la ciudad de Guadalajara. Hermano Samuel, por elemental ética cristiana, reprobamos eso que nos parece una herejía. Este artículo fue firmado por las siguientes personas: Guisa Gallardo, Marta Mendoza, Marta Méndez, Cefrina Hernández, Juan Méndez, Apción Ramírez, Leopoldo Gallardo, Silva Méndez, Gonzalo Cervantes, Ana Laura Reyes, Virginia Cervantes, Graciela Flores, Unix Méndez, Francisco Méndez, Natán Cervantes, Joana Méndez, J. Luis Sánchez, Elida Cervantes, Guadalupe Muñoz, Gonzalo Cervantes Jr., Ana Ma Méndez, Gemima Cervantes, Concepción Méndez, Elizabeth Cervantes, Jael Cervantes, César Pedrosa, Giovanni Cervantes, Jesuri Gallardo. De todos estos nombres, el nombre que me interesa más es el de Francisco Méndez. Yo he conocido a Francisco Méndez personal, y Francisco Méndez es una persona muy importante porque Francisco Méndez era una de las personas que introdujo a Samuel Joaquín por primera vez como apóstol a la iglesia La Luz del Mundo. Francisco Méndez no solamente era una persona común, él era una persona muy alta en la iglesia La Luz del Mundo. Y Francisco Méndez se salió de esta iglesia por estas razones, porque la iglesia La Luz del Mundo estaba diciendo cosas que ellos consideran como blasfemia. Ahora la iglesia La Luz del Mundo muchas veces dice, no, pues nosotros nunca dijimos eso no hay evidencia de eso, son puras calumnias, son mentiras. Pero aquí en este video yo voy a presentar una copia del periódico que publicó La Luz del Mundo. Este es un artículo publicado en el periódico local de La Luz del Mundo en el templo de Tepic, Nayarit, en el año 1989, y es escrito por alguien que se llama el hermano Emiliano. Y ustedes aquí pueden ver en este video, van a ver el texto mismo para que ustedes lo puedan verificar, y ustedes pueden ir a sus iglesias allá en México, Nayarit, pueden buscar los archivos para ver este reportaje que la iglesia de La Luz del Mundo publicó y que Samuel Joaquín Flores estaba de acuerdo con lo que se dice en este artículo. No lo voy a leer todo, solamente porque es mucho. Ustedes, si lo pueden ver aquí en el video, no sé si cómo salga la calidad, pero ustedes pueden ir a localizarlo. Voy a leer las partes de este artículo que me interesan. Dice así: un cuarto de siglo con Dios. El glorioso hermano Samuel Joaquín Flores, cabeza visible de la Iglesia de la Luz del Mundo, ha cumplido 25 años al frente de la comunidad fraternal de la Iglesia de la Luz del Mundo, columna y apoyo de la verdad. Del 1 al 15 de agosto tuvo verificativo la Santa Convocación Anual Internacional del año 1989. Millares de peregrinos de 22 países del orbe unieron sus espíritus bajo el sagrado carisma del hermano Samuel Joaquín Flores, el hijo predilecto del Altísimo y elevado a la santidad, más excelsa por su bondad congénita y su genio organizativo. Más abajo dice así, voy a leer 2 parágrafos para que vean al menos el contexto de los comentarios aquí. El nuevo templo de la congregación, terminado un 90%, es una maravilla arquitectónica y de funcionalidad. Sus amplias naves, su grandiosa luminosidad y la perfecta armonía de cada uno de sus componentes dejan sin aliento a quienes la contemplan por vez primera, ya que sigue los dictados del templo de Salomón, considerando como el máximo exponente arquitectónico de la antigüedad. Allí se siente a Dios en toda su potencia, ahí se percibe la verdadera santidad, sin tabujos e hipocresías. Ahí brilla la fuerza del Creador de todas las cosas, del Padre de todas las criaturas, y es ahí donde habita físicamente el Verbo redimido del Dios verdadero, el Hijo predilecto del Altísimo, del hermano Samuel Joaquín Flores. Notan ahí como dice, y es allí donde habita físicamente el Verbo redimido del Dios verdadero, el Hijo predilecto del Altísimo, el hermano Samuel Joaquín Flores. Primeramente, la palabra redivido con D no es una palabra existente en el idioma español. El escritor aquí lo escribió mal, de tipografía, un error. La palabra es redivivo con V. Esa palabra significa resucitado. En unos diccionarios dice reencarnado. Entonces lo que están diciendo aquí La Luz del Mundo es que allí, en esa iglesia, habita físicamente el Verbo reencarnado o resucitado del Dios verdadero, el Hijo, y luego dice el predilecto del Altísimo, el hermano Samuel Joaquín Flores. A Samuel Joaquín Flores se le dice el Hijo predilecto del Altísimo. Se dice varias veces en este artículo, ustedes lo pueden ver, pero al final del artículo dice así: el santificado Samuel Joaquín Flores, en quien encarnó el Verbo divino,
dirige ahora a la iglesia, que es pilar de la salvación de toda la humanidad doliente y el único camino a la verdad. Entonces, en este artículo se dice que Samuel Joaquín Flores es el hijo predilecto del Altísimo, se dice varias veces aquí, y se dice que es ahí donde habita físicamente el verbo redivivo o reencarnado o resucitado del Dios verdadero, el hijo predilecto del Altísimo, del hermano Samuel Joaquín Flores, y esa frase se dice varias veces, y se dice el santificado Samuel Joaquín Flores, en quien encarnó el verbo divino y el único camino a la verdad. Ahora, las quejas de los miembros de la Luz del Mundo que salieron claramente se ven justificadas en este artículo. ¿Por qué? Porque en la teología de la Biblia, el verbo en el griego es logos, el verbo es Dios. Dice Juan 1:1, dice en el griego, en arché, en hologos, kai hologos, en prostanteon, kai theos, en hologos. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En Juan 1:14 dice, sarx egenata, el verbo se hizo carne y moró entre nosotros. En Juan 1:1, pongan mucho cuidado, dice, el verbo era Dios. En Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Entonces Dios se encarnó en la persona de Jesús. Lo que la Luz del Mundo dice, por decir que el santificado Samuel Joaquín Flores, en quien encarnó el verbo divino, están diciendo que Dios se encarnó en la persona de Samuel Joaquín Flores. Están diciendo que Él es Dios en carne. Esto da justificación a lo que decía Francisco Méndez, que él permite que le digan que Él es el mismo Dios. Claramente se ve eso ahí, que es el verbo encarnado, que es el predilecto Hijo del Altísimo, que Él es la vida de sus seguidores. Otro comentario que hacen los miembros de la Luz del Mundo aquí es que los que se salieron de la iglesia es que acusaban a Samuel Joaquín que le permitieran, que le dijeran que él era la vida. En un himnario titulado Qué felicidad es el conocerte, escrito por Marbella Alfaro, un himnario que se llama Himnarios del Honra y Elección, dice así: qué felicidad es el conocerte, tenerte tan cerca, oh varón de Dios. Yo no veo a un hombre, veo al mismo Cristo, lleno de grandeza del poder de Dios. Grande bendición es el de estrecharte y de saludarte, apóstol de Dios. Mi Dios te conserve así muchos años. Eres tú la vida, nuestra salvación. Entonces lo que dice Francisco Méndez y los otros miembros que salieron de la iglesia es verdad. Samuel Joaquín permite que le digan que Él es la vida, la salvación. Él permite que le digan que Él es el verbo encarnado. Aún ya no lo han dicho, porque eso se oye muy obvio, pero el hecho es que la evidencia está ahí. Carta del grupo denominado Defensa de la Iglesia, quienes firmaban como Apocalipsis 2:2. A pesar de que ninguno de quienes administramos este canal estamos relacionados con dicho grupo, y de que no compartimos su apreciación sobre la legitimidad del apostolado de Samuel Joaquín, nos parece que sus cartas abordan una problemática muy real que se da hacia el interior de la Luz del Mundo como asociación religiosa. En la lectura de esta carta se ha omitido el nombre del inicuo y ha sido sustituido por alguna de sus cualidades o apelativos. Comunicado de Apocalipsis 2:2. La bestia y los nuevos Borgia reinan en la luz del mundo. Agosto de 2015. Apocalipsis 11:7. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. La luz del mundo dejó de alumbrar la madrugada del 8 de diciembre de 2014. El testimonio de dos grandes apóstoles llenos de amor y misericordia, como lo fueron Aarón y Samuel Joaquín, su legado, su predicación, su testimonio, sus buenas obras, su carisma, su belleza humanitaria, su incomparable amor fraternal, su sentido de congruencia entre su predicación y su vida personal, y sobre todo, lo más importante, la razón por la cual fueron enviados por Cristo y señalados entre 10.000, su doctrina y predicación cristiana. Ahora, esa doctrina ha sido reducida a cenizas,
ha sido adulterada y leudada y mostrada al mundo como una autoritaria regla de fanatismo enfermizo y radical. Han cambiado su esencia y misticismo, así como el amor de Cristo, por la soberbia, la necedad y el hambre de poder de una familia que nunca creímos fueran a ser los clavos en la cruz de mi Cristo, la familia Joaquín García. Esta necesidad y preocupación de conservar, no un legado espiritual, sino material, lo expuso el mismo apóstata autodenominado apóstol, quien señaló lo que su madre le comunicó horas después de que durmiera el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores. ¿Qué vamos a hacer si Dios levanta a otro que no sea de la familia? Sin duda alguna de la abundancia del corazón habló su boca. Menor que, ¿qué iba a pasar con los bienes y privilegios, con las millonarias cuentas, con sus estilos de vida, con el poder en sí? Mayor que así no habla una mujer cristiana, conocedora de la doctrina y considerada un ángel, en los días del apóstol Samuel Joaquín. Ahora se contemplaba simplemente a la viuda, a la madre de familia, a la mujer nada más. Bastó la ausencia del elegido de Dios para que todo dote desapareciera, y era ahí una mujer que hablaba cual viuda de un político o magnate. El espurio, en su simpleza, mostró a una mujer que tenía miedo y pavor de saber que existía la posibilidad de que no cayera en lazos familiares el privilegio del poder. Esta familia en cuestión, que se enfermó de falsa confianza, abusando del cariño y afecto del pueblo de Dios, acostumbrados a no ser juzgados nunca antes por la Iglesia, se atrevió a participar en el plan de la bestia que rige en la nueva era. Un plan que venía orquestando muchos años atrás, con la ayuda de todos en varias reuniones familiares, pero que esperaba con ansia el momento preciso, la muerte de su padre, para poner en marcha su autoproclamación. Pero bien lo advierten las Escrituras, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Sí, mataron el testimonio de Aarón y Samuel Joaquín, ya no hay espacio para su recuerdo, está prohibido, está mal visto, no se pronuncian sus nombres, no se recuerdan sus fechas, se sustituyeron por silencios, se erradicó su perfume, se borraron sus huellas, se emparedaron sus voces y sus ecos fueron modificados. Se mofan ahora de su pasado, aludiendo a más y mejores bendiciones en camino, se avergüenzan de sus cimientos y principios y lo más grave de todo, se enterró la doctrina de Cristo que emanaba de ellos. Es triste, pero en los templos, dejaron de hablar de Cristo y sus promesas y se transformaron en pláticas incitadoras a una lucha sin sentido, entre los que creen y aceptaron la apostasía y los inconformes supuestos hijos de Satanás, según ellos, que merecen morir, por no creer en esta nueva era, gobernada por el anticristo, la cual promueve llenar de privilegios carnales y conceptuales a todos los que postrados le aceptaren. He ahí a muchos ministros que antes estaban apartados, por algún delito o falla, ahora son los que le ayudan a dirigir la orquesta diseñada por los Borgia modernizados. Esos son sus brazos fuertes hoy, hombres que faltaron a su palabra, que ofendieron a Cristo, y que al igual que su nuevo líder, se han encargado de borrar el buen nombre de Samuel Joaquín Flores. Los nombres de Aarón y Samuel Joaquín han sido vituperados, atacados y enterrados explícitamente, con frases expuestas por la bestia, encargada de matar su recuerdo diciendo, para no cometer los errores del pasado, o que los tiempos antiguos no fueron mejores, menospreciando el cimiento, la revelación y el crecimiento, de los cuales hoy está disfrutando, adjudicándose una paternidad que no le pertenece, de un trabajo que no ha hecho y del cual no quería formar parte, según sus propias palabras, su hermano ya tenía su futuro resuelto, insinuando que al morir su padre, él pensaba dejar la obra, porque él jamás le serviría a otro, jamás lo iba a soportar, pero pudo más su simonía, la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales, y logró convencer a los simples, porque solo vieron el rostro de Perión, símbolo de fraude, aquel que tiene cara de hombre justo y el cuerpo de serpiente, y su cola bifurcada con aguijón mordaz, representa la subdivisión hacia quienes no se confía, y contra los que se confía, mientras que la piel multicolor representa la diversidad del engaño. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Primera de Timoteo 6, 3-6. Pero es fácil reconocer por qué el impostor es la bestia de la que habla el Apocalipsis, fácil como entender una palabra en el texto mencionado al principio, guerra. Esta es la clave de toda la explicación, es la clave para distinguir que la profecía habla de estos momentos tan trágicos. Este Gerión, de ahora en adelante, se ha encargado de hacer la guerra a todos los que no piensen como él y se ha encargado de plantar en la mente de la feligresía preceptos bélicos, en toda la liturgia y predicación, desde cantos de guerra con ademanes y marchas tipo militares, nunca antes autorizadas, así como preceptos de lucha, aprovechándose de una juventud indocta, haciéndoles nombrar su batallón, usando como su fuerte a la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, usando logotipos con espadas, vistiendo uniformes de guerreros, y promoviendo un sinfín de amenazas en los púlpitos, para referirse a los falsos, predicando la condenación, persecución y discriminación a todos y cada uno de los que no aceptaron su imposición. Pero lo más lamentable del caso, es que en la simpleza y comodidad de muchos fieles no se alcanza a advertir alerta alguna, no se han percatado, ni han aguzado sus sentidos espirituales para darse cuenta de que esto ocurre en sus narices y que dista mucho decir, que esta iglesia predica el amor, la misericordia y el perdón como tridente cristiano. Efesios 3:19, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta enseñanza la han olvidado, hoy solo gritan desordenados, somos del inicuo ni siquiera de Cristo. Qué esperanza que recuerden lo que conlleva el predicar este evangelio, persecución, lágrimas y sufrimientos. Estos nuevos fanáticos, desprecian la verdadera cruz de Cristo y sus consecuentes tribulaciones. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juan 16:33, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. No quieren sufrir, ni padecer por Cristo. Prefieren olvidar, adoptando una era de herejía, impiedad y desenfreno. Qué peor cosa que aceptar la apostasía, espíritu de Satanás es lo que han recibido, ni más ni menos. Pero no solo hay indoctos dormidos espiritualmente en la iglesia, hay miles de despiertos agazapados por el miedo y las consecuencias que traería proclamarse en contra de esta farsa. Hoy hay miles celebrando esta carta, asentando y diciendo que todo esto que se escribe es verdad, tan real como su miedo mismo. Ahora sabemos que son miles, puesto que después de nuestra última carta del día 18 de julio, nos han hecho saber que esto es lo que estaban esperando. Una real y sincera herramienta de análisis para despertar del sueño catatónico espiritual y proclamar su total desprecio a la bestia Gerión y sus huestes. A todos ellos les decimos que no duerman su sentido espiritual, que despierten y reprendan cada vez que escuchen el nombre del hijo de perdición y su doctrina, que no participen en sus cultos, que no inflen sus arcas, que sean fuertes, que dejen de despreciar los buenos tiempos vividos al lado del apóstol Aarón y Samuel Joaquín, y que nos ayuden a pedirle a Dios para que nos haga entender y podamos demostrar que Cristo merece cualquier tipo de persecución. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Esta triste realidad es la que colorea las calles y templos de nuestras comunidades a lo largo del planeta. La luz del mundo está sumida en el obscurantismo y en la idolatría. Los nuevos pastores y ministros, los del ilegítimo, justifican las imágenes del apóstata dentro de las casas de oración, orando al lado o frente a una de sus fotografías, y diciendo, para nosotros no aplica esa enseñanza, en nosotros es diferente. Hermanos míos, la idolatría Dios la prohíbe, ninguna imagen debe de estar en la casa de Dios sin excepción alguna, y se llama idolatría a todo aquello que le quite la honra y la gloria a Dios, como lo hace ahora la luz del mundo a cargo de la bestia investida por Satanás, apóstol de hombres y por hombres. Pero como dice la profecía, la bestia ha vencido y matado. Sí,
ha vencido y matado la doctrina de Cristo que en estos últimos tiempos dos grandes apóstoles predicaron durante más de 80 años. Ya solo quedan esbozos y ruinas de lo que antes fue la Iglesia de Cristo, porque también algunos fieles no querrán que esa predicación vuelva a resurgir, alegando que vienen tiempos mejores, despreciando así la labor de esos dos testigos, los elegidos por Dios. Apocalipsis 11:2.9, y los de los pueblos, y tribus, y lenguas, y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Pero después de este tiempo, Apocalipsis 11:2-11, y después de 3 días y medio el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Después de este tiempo, volverá a escucharse la voz de Dios y su iglesia será redimida. Sí, esperaremos con paciencia ese día en que ha de ser devuelta la iglesia a su verdadero Señor y Dios. Solamente lo que nos resta hacer al remanente que se mantiene lejos de la apostasía, es seguir conservando lo que Dios nos dio y la doctrina de Cristo en nuestros corazones. Perseveraremos hasta el final de nuestros días, sin participar en ningún culto, ni ofrenda, ni festividad que ya no es aprobada por Dios, aún sabiendo que aunque nosotros perdamos, la victoria será al final de Jesucristo. Amén. Existe una forma de saber que todo el avance y conquista espiritual que tanto presumen es una farsa. Basta constatar las estadísticas de finanzas. Las ofrendas en las iglesias han disminuido un 90%, esto tan solo en Estados Unidos. El amor no tiene precio, pero en esta nueva era, la iglesia con hechos silenciosos pero notables en las arcas, reconoce que en esta administración del perverso, ni todo el amor, ni todo el dinero. Esto, para la familia real, los Borgia modernos, es alarmante. Ya verán las nuevas estrategias, donde se prohibirá predicar en español y ya no más a los pobres. Ahora es de estrategias humanas, promoviendo la predicación especial a los ricos y poderosos en otros idiomas. Ya empezarán a comprar nuevos y grandes templos en lugares de abolengo. Los nuevos guerreros ya están preparados para predicar a un Cristo terrenal, del cual nunca antes habíamos oído. No cabe duda, el exhibicionista Gerión quiere que se note en lo material, lo que no puede dirigir en lo espiritual. En fin, en las solas ofrendas se nota la diferencia de a quien realmente amó más la iglesia, y estamos seguros que con este comentario, aprovechará para presionar a demostrar lo contrario. No le bastan los miles y millones de dólares que tienen en las Islas Caimán. El amor lo mide por el dinero, pero se le olvida que antes, para la iglesia, el dinero era lo menos importante, puesto que había amor, un amor que él no conoce. Pero ya están listos para participar en la ofrenda del día 1 de agosto. La familia Joaquín García, hoy los Borgia lo necesita, y el Gerión lo demanda. Jamás se distinguió por ser gente sencilla, y en sus excesos no le basta con una sola mujer a su lado. No es suficiente con una casa, un carro, una vida modesta. ¿Cómo? Si él es apóstol, no le aprendieron nada a su padre en la carne, porque está claro que ni un solo corazón de esa familia, ni uno solo de ellos lo recibió como apóstol, y qué triste verlos hoy envueltos con la ambición de su linaje. Esperamos en Dios que el espíritu de Samuel Joaquín vuelva a resurgir, así como era su deseo, porque podré tener 1000 años en Cristo, pero solo tendremos un Padre en la fe, porque el que nos sostenía, aquí en este mundo, ha quedado sepultado en un sepulcro diseñado por los de su propia sangre. Y podrán callar a miles de bocas confundidas, pero las de este remanente no. Y como Gerión quiere sepultar las fechas que instituyeron 2 grandes apóstoles de Jesucristo, cada fecha importante en la iglesia será su aguijón. En cada fecha saldrá una nueva misiva, que solo proclamará la verdad y la doctrina de Cristo al remanente santo esparcido por todo el mundo. Amén. Firma, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así termina esta carta escrita por los hermanos que firmaron bajo el nombre de Apocalipsis 2:2. El análisis anterior fue en su momento, y es actualmente, una importante prueba de que no todo el pueblo fue engañado por la blasfema nueva era, y comprueba su origen maligno. Que Dios bendiga y siga sosteniendo a todos los hermanos que a pesar de la persecución, se atrevieron con valentía
a denunciar las estrategias y planes del enemigo de Dios. Este video fue grabado por el grupo Somos XLLDM. No descansaremos hasta ver a los líderes de la luz del mundo pagar por todos sus delitos. Gracias por visitar nuestro canal.